Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Actualmente estamos haciendo estas cápsulas y estas grabaciones para la capacitación en MHCAP en la plataforma de CIESAVI y vamos a iniciar una vez más dándoles la oportunidad de que podamos hablar de una de las características más importantes que tiene que ver con las condiciones específicamente relacionadas con el estrés. Con esto de alguna manera estamos abordando un gran grupo de situaciones con las cuales generalmente hemos aprendido a trabajar a lo largo de la vida y muchas de estas no las consideramos necesariamente posiciones patológicas, pero cuando hemos ido avanzando a lo largo del tiempo, por alguna razón, tardaron mucho en aproximarse los grupos clínicos al diagnóstico de trastorno por estrés postraumático y a lo largo del tiempo las condiciones de estrés han ido aumentando, algunas de manera particular en forma más grave y entonces hoy es importante que hablemos de las condiciones específicamente relacionadas con el estrés. Es importante entender que no todos vivimos el estrés de la misma manera. Muchos de los factores que van a influir en la reacción de nosotros como personas al estrés tienen que ver con nuestros antecedentes. O sea, a lo largo del tiempo nosotros podemos ir cursando con diferentes eventos vitales. Por ejemplo, si en este momento yo estoy sufriendo un evento vital adverso como una pérdida, como una situación derivada de una condición que no me es normal que no me sienta normal, pero menos normal voy a estar si a lo largo del tiempo he estado expuesto más veces a estas circunstancias. Y esto ha sido particularmente útil en el entendimiento de nuestros procesos durante la pandemia. La pandemia nos ha golpeado en diferentes formas, en nuestra forma de responder a las circunstancias. Cuando nosotros creíamos que sabíamos responder a la fase inicial de la pandemia cambió, ¿no? Y pasamos de un proceso a otro, luego empezamos a tener pérdidas, luego empezamos a perder el trabajo, nos tuvimos que confinar. Muchas circunstancias se fueron acumulando para ir generando un estrés de acumulación mayor. El estrés puede ser un estrés súbito, único y grave, o puede ser un estrés acumulativo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, esto también al final del día no necesariamente es un estrés totalmente crónico porque está muy relacionado con el mismo evento, pero es más como particularmente sucede en el abuso infantil, ¿no? O sea, es cuando la persona está sometida al mismo estrés a lo largo del tiempo, es como nos ocurrió durante la pandemia. Estuvimos sometidos a diferentes puntos a lo largo del tiempo y esas circunstancias fueron cambiando. Entonces, esto es como un ejemplo para poder ver cómo no es lo mismo, por ejemplo, que en el 2017 nosotros tuvimos un efecto estresante muy grave posterior al sismo. Y nosotros los de la Ciudad de México de manera particular y en algunos otros puntos, Morelos y Juchitán, tuvieron como efectos devastadores del proceso sismológico. Sin embargo, a todos nos afectó de diferente manera, ¿no? Porque no es lo mismo la caída de los grandes edificios, tampoco es lo mismo las personas que tardaron mucho más tiempo en recuperarse del sismo, ¿no? O sea, no significa que en unos fue más o menos, solo significa que fue distinto, aun a pesar de que sea el mismo efecto, ¿no? A lo largo de la pandemia, pues nos afectó a todos, pero nos afectó también de forma distinta. Y algunas de las condiciones que pueden estar relacionadas con estas influencias tienen que ver con el trauma puede venir de diferentes cosas, pueden venir de vivir bajo un estado de violencia, ser víctima de la violencia, estar sometido a alguna clase de accidente, vivir en situaciones de guerra, ser presa o ser víctima de un desastre natural, como por ejemplo un incendio. Todas estas pueden sumarse, a veces presentarse una y acumularse el resto, ¿no? Porque, pues insisto, ¿no? En nuestro país es un país que tiene muchas áreas en las que se ven asociadas a la violencia. No hay como tal una guerra bien definida, pero a lo largo del tiempo sabemos que hay condiciones de violencia en muchos lugares que tenemos muy bien ubicadas y en algunas de estas vale mucho la pena estar considerando bien que la percepción de violencia es mucho mayor todos los días para muchas de las personas. Y a esto se pueden sumar las situaciones accidentales, los desastres naturales y las situaciones meteorológicas, químicas o epidemiológicas como lo que nos está ocurriendo actualmente. Entonces, a partir de esto es importante que nosotros entendemos que esto va a cambiar la naturaleza, la gravedad de los acontecimientos, las experiencias previas nos van a determinar
cómo nosotros vivimos esto, qué tanto apoyo social tenemos, qué tan solos o acompañados estamos. Habíamos visto que la pandemia se vivía mejor si uno estaba acompañado, pero no te puedes acompañar de gente que no conocías, ¿no? Tenías que establecer pequeños grupos y burbujas para poder disminuir el impacto social que tenía la pandemia y también para mejorar el impacto mental que tenía la situación de estrés. Qué tanta salud física tengo, mi historial personal de estrés, o sea, si esto me ha ocurrido en más ocasiones es más difícil, particularmente durante el sismo del 2017 que me tocó trabajar un poquito en la respuesta, veíamos que había personas que habían vivido el temblor del 1985 y que esta segunda exposición fue una respuesta mucho más grave, ¿no? La situación de la cultura, las tradiciones y la edad a la que ocurre el trauma cambian la reacción estresante en cada uno de nosotros. Quisiera que tomáramos unos minutos solo para entender, no únicamente en nuestros pacientes, sino también en nosotros, qué factores de estrés hemos experimentado. Porque creo que a veces cuando nosotros contextualizamos esto, nos cuesta trabajo ver el estrés del otro como parte de lo que nosotros también estamos viviendo y a la vez nos cuesta mucho trabajo ver nuestras respuestas en estas situaciones en las que todos estamos inmersos, como las situaciones meteorológicas o epidemiológicas que nos han ocurrido actualmente. ¿Cuáles son los más comunes a los que nosotros nos vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Hay regiones donde probablemente las situaciones de violencia sean claras, pero pues no sé, a veces mis pacientes entran a un área de urgencias y en el área de urgencias no estoy pensando, ¿no? En la situación de estrés postraumático. Pero, por ejemplo, ¿no? Si llega una persona en un estado de lo que se dice, ¿no? Como en choque, es muy probable que esta persona padezca una situación de estrés posterior. Vale la pena iniciar el seguimiento, vale la pena dejar claro en las personas, en los cuidadores, que estas situaciones pueden dejar como efectos a futuro y que vale la pena estarlos observando. Después de la exposición a un factor estresante agudo, a una experiencia perturbadora, la mayoría de la gente experimentará angustia, pero no va a desarrollar una condición que necesite gestión clínica. Sin embargo, un grupo de personas, que esto no va a depender de la persona, sino de la historia de las condiciones, de las circunstancias asociadas sociales a este momento, probablemente necesiten una intervención clínica específica. Vamos a iniciar, como en todos los procesos de MHGAP, con el proceso de evaluación y cómo nosotros podemos ir determinando nuestros pasos para alcanzar a pensar en un diagnóstico de una condición relacionada al estrés. Aquí es importante que nosotros cuando vivimos una experiencia estresante, esta situación puede ocurrir diferentes cosas. La primera es que es muy probable que las situaciones, no sé, los problemas y trastornos que son más probables de ocurrir posterior a exposiciones de factor estresante extremo puedan ser las más comunes, pero también en ausencia de estas exposiciones pueden aparecer como, digámoslo así, como este factor o este suceso es la gota que derrama el vaso para la aparición de otro síndrome, ¿no? En este caso, los síndromes que generalmente después de una situación de estrés pueden aparecer, como particularmente veíamos durante la pandemia, es que incrementaron las personas con depresión, en algunas personas que ya tenían como predisposición o diagnósticos de alguna patología asociada a la psicosis, había un descontrol o una recaída o se dio por inicio esta situación. También pueden ocasionarse trastornos de conducta posterior a eventos estresantes, de manera particular en algunos adolescentes o en algunas personas. Igualmente, el consumo de alcohol y trastorno por consumo de sustancias puede ser más frecuente durante estos tiempos, estos momentos y en la frecuencia de ideación suicida, conductas autolesivas o conductas suicidas, ¿no? Esto que llamamos todo el espectro del comportamiento suicida pueden afectarse después de una situación relacionada al estrés, no necesariamente secundaria al estrés, sino que esto ocasiona, ¿no? La aparición del síndrome o la recaída en algunos de los casos, ¿no? Pero también pueden haber condiciones directamente relacionadas al suceso estresante. Y con esto vamos a hablar ya de los síntomas relacionados al estrés agudo, el trastorno por estrés postraumático y el duelo o el trastorno de aflicción prolongada.
Dentro del primer mes de tratamiento es muy importante, más bien de seguimiento. Durante el primer mes de seguimiento, una vez ocurrido el evento, durante el primer mes vamos a tener una amplia gama de respuestas. Va a haber una gran cantidad de síntomas, todos son normales. Y es importante entender que lo importante es que nosotros ayudemos a la persona a sentir que lo que está viviendo es una situación normal ante una circunstancia anormal. O sea, es normal que cuando las cosas cambian, yo sienta que algo no está bien. Esto es una situación normal. Y esto de alguna manera nos va a obligar a responder de maneras distintas a como normalmente responderíamos. Ganas de llorar, de sentirme asustado, enojado, culpable, con ansiedad o dificultad para dormir, pesadillas que reproducen los eventos, reacciones físicas como hiperventilación. Particularmente durante la pandemia, muchos de nosotros hemos tenido, se nos ha ocasionado algunos de estos síntomas y probablemente nunca le hemos dado, no nos hemos dado el tiempo para entender que probablemente son derivados de nuestro estrés, nuestros cambios en nuestra conducta alimentaria, nuestra posibilidad de dormir correctamente, dormir más, dormir menos, cambios en el estado de ánimo, ganas de llorar, aparecieron de forma súbita y fueron desapareciendo durante todos estos 2 años, ¿no? En algunas otras personas esto condicionó la aparición de los síntomas de la depresión, en algunas otras personas se quedó como síndrome relacionado al estrés agudo. Y esto usualmente está relacionado a un mes posterior a la presencia de una situación estresante aguda. En este caso, igualmente, cuando estamos hablando de síntomas de estrés agudo, estamos hablando siempre de que hay un factor que nosotros podemos determinar y sobre el cual podemos medir un mes de seguimiento y a través de esto poder determinar qué tanto esto va progresivamente disminuyendo posterior a la exposición. Cuando esto tiende a ocurrir dentro de estas circunstancias, nosotros vamos a brindar apoyo psicosocial, insisto, habilidades para manejar el estrés, técnicas para resolver problemas, algunas intervenciones psicosociales, pero no necesitaremos tratamiento. Si esto daña funcionamiento día a día, si esto de alguna manera ocasiona que la persona busque ayuda, nosotros vamos a empezar a trabajar en esto. Y si esto se complica con alguna otra patología como ideación suicida, como depresión o como consumo de sustancias, iniciaremos los tratamientos relacionados a cada una de estas. Particularmente ya cuando estamos hablando de trastornos por estrés postraumático o en síntomas por estrés traumático, hablamos de 3 grupos sintomáticos importantes. La primera son los síntomas de reexperimentación. Dentro de los síntomas de reexperimentación es la posibilidad de volver a sentir nuevamente o volver a vivir como si estuviéramos presentando nuevamente el estímulo. O sea, el estímulo, por ejemplo, fue el sismo, pero yo no necesariamente tengo que volver a sentir un sismo para volver a sentir el temor que sentí. Muchas veces nos pasaba cuando nos cambiábamos a un elevador, cuando sentíamos una alarma, o sea, esta respuesta que tenemos, por ejemplo, cuando suena la alerta sísmica, ¿no? Que todos de alguna manera respondemos de alguna forma ante esto, bueno, es la reexperimentación. Estoy volviendo a sentir que para algunas personas puede ser una situación gravísima y para otras personas puede ser una situación controlable. Es la reexperimentación. De acuerdo a la gravedad, será la necesidad de tratamiento. Misma historia con la evitación. La evitación es el no estar en contacto con esto, ¿no? O sea, no paso por la calle donde me ocurrió esto, no quiero ver las cosas que me recuerdan que alguna vez hubo un sismo, no quiero ver a la persona que alguna vez me sometió a estrés, ¿no? Igualmente, los síntomas relacionados con un sentido mayor de la amenaza actual, o sea, es como sentirse hiperalerta, o sea, sentir como que estoy más nervioso de lo que debería ante un estímulo que probablemente ni siquiera esté sucediendo, ¿no? O que si está sucediendo es muchísimo menos grave, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, igualmente me asusto fácilmente, me hiperventilo fácilmente, todas estas circunstancias pueden ser parte de los síntomas relacionados con este sentido mayor de la amenaza a lo actual. Dentro de los síntomas de reexperimentación, nosotros podemos ver que se pueden presentar en diferentes formas. Les había dicho, ¿no? La reexperimentación es el estar sentado haciendo alguna de esas cosas. Algo me trae el recuerdo, pero el recuerdo no ocurre solamente como un recuerdo, sino es una memoria intrusiva, no deseada, que generalmente es vívida y causa un miedo intenso, como volver a vivir nuevamente el problema. Esto igualmente puede producir flashbacks. Los flashbacks son episodios en los que la persona cree y actúa como si estuviera pasando nuevamente por el estímulo y a veces se vive, ¿no? A través de él como si se estuviera viviendo nuevamente. Igualmente puede ocurrir como en sueños, como sueños terroríficos en los cuales se reexperimenta la circunstancia que les llevó a este estrés agudo. Los síntomas de evitación incluyen precisamente la deliberada evitación de la situación, actividad, pensamiento o recuerdo
que la persona tiene relacionada al evento. Una persona no quiere manejar después de un accidente, una persona superviviente a una violación puede tratar de no pensar en el hecho y la persona puede desear no hablar del evento con el proveedor de la atención médica. Insisto, en estos casos nosotros respetamos y damos nuestra opción, ¿no? Entonces, entiendo que ahorita no quieras hablar, sin embargo, considera que yo puedo ayudarte y si yo puedo ayudarte será en el momento en que tú así lo decidas. Particularmente con estos síntomas relacionados con un sentido de mayor amenaza actual, se muestran dos tipos de síntomas, lo que les mencionaba, ¿no? La hipervigilancia, como es la exagerada preocupación, el estar como siempre al sobresalto, alerta ante el peligro, por ejemplo, si la persona es más vigilante, está buscando de manera propositiva estar más seguro, ¿no? O incluso, ¿no? La respuesta de sobresalto exagerada, en la cual se asusta fácilmente o reacciona con miedo excesivo ante situaciones inesperadas, ¿no? Es como tú le hablas, oye, como, y brinca, ¿no? ¡Ah! Y se espanta, ¿no? Y esto de alguna manera nos puede dar como claro que ante esta presencia de estos tres grupos sintomáticos o al menos dos de estos, es necesario que nosotros descartemos la aparición de trastorno por estrés postraumático. En el caso específico de las características asociadas al trastorno de estrés postraumático, está presente en todas las edades en diferente forma, pero sí es cierto que en todos está presente ansiedad, depresión, queja, insomnio, ira, queja sin explicación médica. E igualmente en adolescentes adultos esto puede ocasionar un incremento en el consumo de alcohol y de drogas o el inicio de estas. En los adolescentes la presencia de acciones o riesgos en el comportamiento y en los niños conductas regresivas como orinarse en la cama o presentar rabietas o berrinches. ¿Qué hacemos para el manejo de estas situaciones? De inicio quisiera como que contempláramos que no hay un tratamiento farmacológico específico para estas condiciones. Lo más importante siempre es el acompañamiento y el seguimiento psicosocial. A través de estos puntos vamos a ir definiendo cada una de estas cosas, pero si por alguna razón hay alguna complicación, las complicaciones tendrán que tratarse como dicen en el apartado de la guía correspondiente. Primero vuelvo a la misma historia, tenemos que desarrollar una comunicación de características adecuadas y generar confianza. Las personas con estrés postraumático pueden evitar la comunicación sobre el evento traumático para no volverlo a sentir. Nosotros como parte de este proceso tenemos que guardar ciertas características. Como primeros respondientes necesitamos estar bien claros de qué es lo que nos toca hacer y esto nos debería tocar en general, ¿no? Todos los sistemas de emergencias, nosotros que podemos actuar ante ciertas emergencias debemos tener una aproximación que nos ayude a entender la respuesta en el trauma psicológico, ¿no? Y aquí normalmente, y ya tendrán un video específico sobre primera ayuda psicológica o primer apoyo psicológico, en el cual la primera parte de nosotros es brindar ayuda en forma práctica, ayudar a resolver las necesidades básicas de la persona en ese momento, escuchar sin presionar, facilitar el acceso a información, servicios y apoyos sociales y proteger a la persona de otros peligros, ¿no? Mucho de lo que nosotros vamos a hacer más bien es brindar información, normalizar las situaciones, enlazar con la instancia correspondiente y tratar de dar el proceso de contención y cura que brinda todo este proceso, ¿no? A través de esto nosotros podemos ayudar a las personas a cursar el proceso de crisis, pero bueno, esto lo vamos a ver en este otro punto. Insisto, siempre manejamos el estrés, normalizamos la situación, brindamos información y cerramos a través de un proceso de comunicación con una instancia que podrá darle seguimiento. Eso lo veremos en primera ayuda psicológica. Antes de conocer qué son la primera ayuda psicológica, es importante que nosotros entendamos cómo las crisis afectan a las personas, ¿no? Las crisis son sucesos inesperados, infrecuentes, impactantes, destructivos, que provocan la pérdida de vidas humanas, de la propiedad, de objetos personales, y bueno, que de alguna manera esto puede, aún a pesar de que no ocurra, empeorar la calidad de vida de las personas que lo padecen.
Aunque ahora mismo no vamos a hablar de primera ayuda psicológica, vamos a dar como algunos puntos que nos van a servir ya conociendo la primera ayuda psicológica para darle un punto de seguimiento a las personas que han vivido alguna situación estresante. Ahorita se los voy a ir explicando ya más en el modelo de pensar en trastorno por estrés postraumático en una condición, no en el momento de la crisis, pero bueno, como para que vayamos teniendo una aproximación más integral, se los voy a ir explicando conforme van a venir en el mismo proceso para el primer ayuda psicológica en la parte en la que ustedes van a aprender como si estuvieran pasando por el punto crítico específico. La primera parte es que cuando nosotros sospechamos una situación de estrés, hay que tratar de evaluar la mayor cantidad de información posible. Dentro de la mayor cantidad de información posible, en particular cuando el informante único es nuestro paciente, tenemos que ser muy respetuosos, tenemos que buscar a través de una buena comunicación asertiva, el identificar qué tanto podemos saber sobre esto, ¿no? Si no es a través del paciente, lo podemos hacer a través de la familia, el cuidador o la persona que nos solicitó nuestra intervención, como es el caso de adultos mayores o de niños, para tener una claridad sobre cómo ocurrió el evento y tener como una noción detallada de qué situaciones pudieron realizarse o estar afectadas, ¿no? La respuesta, el grado de afección, qué tanto ocurrió durante este momento, qué servicios se le brindaron y también cómo acceder en esta primera parte. Nosotros debemos empezar a localizar cómo acceder a otros servicios en caso que fueran necesarios a través de nuestro directorio de intervenciones de segundo nivel o a través de nuestro directorio de intervenciones a nivel comunitario. También es importante identificar si es necesario implementar un apoyo psicológico en primer contacto. Muchas veces también la persona que llega con nosotros es importante que sepamos, ¿no? Si todavía se encuentra en una situación de crisis. Muchas veces nos llevan a la persona en situación de crisis a nuestros consultorios y es importante saber qué hacer. Si bien no me voy a detener mucho en esto, voy a tomar algunos puntos importantes que es como cómo responder ante una persona en crisis y esto nos ayuda a veces incluso cuando, pues, no sé, una persona desarrolla una crisis de llanto y no sé qué hacer. Entonces les voy a ir recordando algunos de estos puntos que vale mucho la pena que tengamos claro. Mantener una distancia física personal entre 45 y 120 centímetros entre uno y la persona. Esto de alguna manera hasta incluso, ¿no? La misma sana distancia nos ayuda a entender más o menos cuánto es esta distancia, ¿no? O sea, simplemente la distancia que ocurre entre mi brazo a lo largo de esto es, y yo apoyo mi brazo en el hombro de la persona y le digo, entiendo lo que estás pasando, probablemente, o quizás no le pueda decir entiendo, ¿no? Porque a lo mejor no lo entiendo, sé que lo que te está pasando es una situación grave, probablemente ni siquiera lo alcance a entender, pero aquí estoy. Si necesito ayudarte en algunos de estos puntos, puedo ayudarte a solucionar el evento crítico y después buscaremos quién te pueda ayudar a resolverlo. Con eso nosotros podemos disminuir el impacto de la crisis. Es importante ayudarle a salir un poquito de la tensión. Es como quisieras que hablaras del asunto, o sea, quisieras que de alguna manera tuviéramos la oportunidad de hablar de este tema. Bajo este proceso le puedo ofrecer hablar del tema y a través de esto tener una mayor oportunidad de conocer más de estas circunstancias, ¿no? En este caso volvemos a ofrecer confidencialidad, privacidad, buscamos un lugar correcto para hablar del tema, me presento, le explico que estoy para esto, buscamos acciones empáticas, tratar de decir exactamente este punto, probablemente yo no entienda qué es lo que te está pasando, pero sé que por las circunstancias por las que has pasado, cualquier persona pudiera responder de este punto. Hay que ofrecer la privacidad, igualmente si la persona manifiesta incomodidad, pedir si considera que fuera otra persona la que hablara con nuestro paciente y ser cuidadoso. No hay que mantener los contactos únicamente conforme la persona nos los vaya permitiendo. Las personas Las personas que han vivido una experiencia estresante importante tienden a ser un poco más reticentes en este espacio. Entonces, vamos a tratar de no hacer que la persona reviva el evento. O sea, vamos a permitirle, si por alguna razón veo que esa situación le está generando mucha ansiedad, digo, oye, si quieres, vamos a darnos tiempo. Si tú quieres hablar, hablamos, pero si no, en verdad, no vamos a abrir puertas que no sepamos cómo cerrar. Entonces, sí les pido por favor que seamos muy conscientes de no hacer que la persona reviva el evento porque esto puede ser difícil para las personas que han tenido trastornos por estrés postraumático.
Sí es importante que nuestra comunicación sea asertiva, tratar de asegurar, como les mencionaba, la privacidad. Si la persona está temblorosa, si la persona está llorando o se muestra desorientado, hay que ser como muy precavidos en este punto, evitar ser intrusivos y bueno, ser claros y hacer pregunta por pregunta, una pregunta a la vez. Y si se trata de niños, niñas o adolescentes, tratar de favorecer el contacto con el resto de sus instancias sociales, personas, cuidadores, tutores, etcétera, igualmente considerando lo que el niño nos vaya proporcionando de información, sobre todo cuando se trate de situaciones en las que consideramos la posibilidad de violencia o abuso. El modelo CASIC nos puede ayudar a entender más o menos la normalidad de la respuesta al estrés. Muchas de las veces en las que normalmente se nos presenta una situación, más bien muchas veces en la que se nos presenta una situación, nosotros normalmente podemos responder en estas áreas. Aún a pesar de que no voy a hablar ampliamente de esto, las situaciones normales que pueden ocurrir derivadas de una situación de estrés pueden ser conductuales, afectivas, somáticas, interpersonales o cognitivas. Conductuales como no querer hablar con nadie, aislarse, afectivas como sentir tristeza, enojo, miedo, culpa, vergüenza, confusión, somáticas como tener falta de sueño, falta de apetito, temblor, interpersonal como agredir a otros, cognitiva como encontrarse desorientado. Esto al igual nos puede ser una orientación importante que cuando estos síntomas aparecen de forma secundaria a una situación estresante, es importante que nosotros consideremos el desarrollo de un trastorno por estrés postraumático porque probablemente el identificar estas cosas de manera inicial nos haga querer pensar en un trastorno mental distinto. Sin embargo, o sea, digo, por ejemplo, si veo tristeza, enojo, miedo, pues quizás piense en depresión, pero si está vinculado a una situación estresante aguda o hubo una pérdida o una situación estresante aguda o un factor estresante grave, es importante de inicio descartar pérdida de suelo, situaciones estresantes agudas, trastorno por estrés postraumático. Y es importante que una vez que determinemos esto, hay que tratar de hacer, echar mano de nuestras atenciones, del primer módulo que tuvimos de prácticas esenciales y atención, en el que se nos recalcó mucho el punto de establecer una relación empática, aclararle a la persona que independientemente del punto de crisis, ahorita ya la situación no está ocurriendo, preguntar igualmente qué tanto de alguna manera puede desarrollar proyecto a futuro después de esa situación traumática, indagar sobre las formas en las que ha resuelto situaciones previas, qué tanto ha sido autoeficaz en otros momentos, ayudar a la persona a jerarquizar las necesidades reales y las necesidades sentidas en las que se presenta dependiendo de esta misma situación, validar las fortalezas, las capacidades que en otros momentos ha tenido para resolver situaciones de estrés, apoyar al afectado para atender sus necesidades básicas, ayudarlo a brindarle estrategias de autocuidado, advertir sobre el efecto derivado del uso de alcohol u otras sustancias después de un desastre o de una situación estresante o de un trauma, vincular a la persona con sus redes de apoyo, buscar ideación suicida, porque siempre es importante descartarla, canalizar a la persona en caso de que tuviera ideación suicida o consumo de sustancias a quien le va a tratar o aplicar los conocimientos derivados de la guía de intervención MHGAP. También es importante que si la persona en este momento está desarrollando síntomas de estrés, aprendamos a implementar otras estrategias como la respiración diafragmática. Es importante que las personas que van a utilizar la respiración diafragmática no tengan problemas de la capacidad pulmonar como EPOC o en las personas que tuvieron secuelas por COVID hay que aprovechar mejor sus procesos de rehabilitación y no forzar a la respiración diafragmática. Sin embargo, en las personas que no tuvieron ninguna condición como las que mencioné, hay que pedirle a la persona que coloque una mano en el pecho y la otra sobre el estómago para que pueda verificar el movimiento del diafragma. Le vamos a pedir que respire de manera consciente tomando una lenta inhalación por la nariz, dejando que el oxígeno entre lentamente y llegue al punto en que la mano en el estómago sea la primera que se mueva. La exhalación va a ser más lenta, aproximadamente en el doble de tiempo. Normalmente lo que hacemos es inhalar profundamente
Y en este momento donde sentimos que la mano de nuestro abdomen se movió hacia adelante, es cuando ya sabemos que llegamos al máximo de nuestra capacidad respiratoria, pero sabemos que se movió el diafragma. Entonces en ese momento conservamos el aire 3 segundos hasta el fondo y liberamos. Contraemos el estómago, nos quedamos de 3 a 5 segundos una vez más y volvemos a respirar de la misma manera. Esta guía, este ejercicio lo podemos hacer en la presencia de la persona. Siempre asegúrense que la persona pueda colocar su espalda en posición recta, que pueda sentarse de forma cómoda y que coloque sus manos en esta posición para que pueda identificar este proceso de movimiento. No solo esto ayuda a cambiar la atención de la persona hacia la respiración, a situar en el presente, y a también brindarle algunas estrategias que a través de situaciones fisiológicas van a disminuir el impacto de la ansiedad en la respuesta conductual. Y pues al final, digo, en este proceso siempre cuando nosotros abrimos una puerta hay que cerrarla, como les decía, ¿no? Si hice una intervención asociada al estrés, hay que asegurar que la estamos cerrando. No es siente que esto disminuyó su estrés, siente que se siente más tranquilo después de esto, explicarle dónde podría encontrar, si tuviera la necesidad, encontrar ayuda nuevamente, que la persona esté segura y calmada, que tiene la certeza de que lo que le pasó es una situación normal, pero que probablemente se recupere por completo después de esto. Es importante dar como pautas de cuándo buscarnos nuevamente, recordarle a la persona que la respuesta que está teniendo es normal y evidenciar los cambios positivos. Es decir, mire cómo ahorita usted está más tranquilo a través de las cosas que hicimos para resolver su problema de ansiedad. No le tenga temor a estos puntos, trate de mantener su contacto y sus intervenciones continuamente, trate de mantenerse socialmente activo. El trastorno por estrés postraumático es una situación común en experiencias traumáticas, y bueno, es importante saber que no necesita usted un tratamiento farmacológico al respecto. Sin embargo, si por alguna razón se complicara, nosotros nos vamos a encargar de esto. Acuda nuevamente con nosotros y nosotros nos encargaremos de canalizarlo, o si no, brindar la atención médica correspondiente. Como parte de este punto y de este seguimiento, es importante que nosotros también fortalezcamos los métodos de afrontamiento a través de los apoyos sociales. Creo que es importante animar a la persona a buscar el apoyo en miembros de la familia, en personas de la comunidad, amigos que le puedan ayudar a recuperar su condición social y que el estrés no termine por afectar más de estas esferas. Basarse en las fortalezas y habilidades de la persona para resolver las cosas, cuáles son los métodos que le han funcionado en situaciones previas para hacer dificultades a estas situaciones, y hay que animar a la reanudación de las actividades sociales, las rutinas normales, de acuerdo como sean posibles. Asistir a la escuela, reuniones familiares, salidas con amigos, vecinos, actividades sociales, actividades en la comunidad que puedan recuperar la forma normal de la vida antes del trauma. Es común que aparezca el insomnio. Ante esto es importante no caer en la sensación inicial de dar tratamiento farmacológico para el insomnio, y menos las benzodiazepinas. También es muy común que a través del insomnio muchas personas buscan utilizar alcohol. Entonces hay que ser como muy conscientes de esto, ¿no? Es importante descartar que haya condiciones externas que puedan estar afectando la calidad del sueño, como situaciones físicas o como, no sé, malestares, olores, o físicas del ambiente como el ruido. Y también pedir a la persona igualmente que trate de darnos una explicación por qué no está durmiendo correctamente, y en el caso específico buscar que a través de técnicas de higiene del sueño, cuidados regulares como evitar algunos alimentos o técnicas de relajación, intenten dormir primero y antes de utilizar cualquier tratamiento farmacológico. Pero si se llegara a utilizar tratamientos farmacológicos, evitar siempre el uso de medicamentos como las benzodiazepinas o algunos otros medicamentos que puedan inducir de manera, no sé, al sueño a ningún otro relajante, ¿no? También el alcohol se tiene que
desaconsejar. Hay otros fármacos que podríamos utilizar en casos muy, muy importantes, como sería la hidroxicina, que es un antihistamínico que por su bajo efecto y por su baja capacidad de inducir el sueño nos puede ayudar a mejorar por más tiempo el efecto en el sueño, y siempre estos tratamientos van a ser de manera temporal. En algunos niños, mojar la cama puede ser un síntoma de estrés agudo. Cuando nosotros observamos a uno de estos chicos que ya controló sus esfínteres y lo vuelve a mojar la cama, muy probablemente tengamos que descartar situaciones de estrés. Ante esto es importante buscar si ha habido antecedentes para esto, descartar causas físicas, hablar sobre situaciones estresantes tanto con el chico como con los cuidadores, y explicar a los cuidadores que esto no es una situación que requiera un castigo, porque los castigos pueden incrementar la ansiedad y empeorar los síntomas. Es importante enfocar a los padres en el uso de intervenciones conductuales simples, recompensas sencillas, juego fuera de tiempo, situaciones que puedan ayudar a resolver dentro de las técnicas de crianza positivas. Si el problema persiste, es importante reevaluar. Y es importante también enlazar con otros servicios, con otros apoyos, que muchos de estos igualmente pueden estar disponibles en nuestra comunidad. Hay que enlazarlos, explicar dónde hay grupos de padres, clubes por la paz, coaliciones, lo que exista dentro de la comunidad, grupos que ayuden a manejar el estrés, grupos de apoyo psicológico. Creo que es muy importante que nosotros busquemos y tengamos una claridad de qué tengo dentro de la comunidad, y si no lo tengo hay que buscarlo dentro de las organizaciones de la sociedad civil que están a nuestro alrededor. Hay algunos grupos comunitarios que brindan apoyos sociales, como, no sé, o sea, tienen como actividades comunitarias como recuperar jardines, y esto puede convertirse en una oportunidad para convivir con la comunidad y aliviar algunos de los malestares ocasionados por el estrés. Asegurarnos que el paciente tenga acceso a esos servicios y que puedan ser objeto de seguimiento en forma adecuada. Y dentro del seguimiento, ¿qué vamos a hacer? De manera particular, cuando estamos hablando de estrés agudo, la persona probablemente requiera seguimiento dentro de un mes. Entonces le voy a dar una evaluación, le voy a dar como orientación sobre cómo acudir en caso de alerta, y le voy a ver dentro de un mes para ver si esta situación se ha recuperado o no, o si está mejorando. Si está mejorando, probablemente le pueda volver a dar un seguimiento, nuevamente psicoeducación, explicación de los signos de alerta, y en caso necesario evaluar después la aparición de trastorno por estrés postraumático. En el caso del trastorno por estrés postraumático, es importante seguir la evaluación cada 2 a 4 semanas, y esto hacerlo a largo plazo, porque a veces puede ocurrir hasta después de los 6 meses. El seguimiento se puede realizar de diferentes maneras, sea a través de la presencia en la clínica durante los primeros 6 meses y después telefónica, o a través de visitas desde la comunidad. Y en cada una de estas consultas, lo que vamos a hacer primero es monitorear qué tanto la persona ha encontrado mejoría, hablar sobre cuáles son los síntomas, tratar de ayudarle a través de intervenciones psicosociales. Ustedes podrán recordar las técnicas para resolver problemas, la activación, o algunas otras técnicas para mejorar el estrés, como la respiración diafragmática, en algunos otros puntos el contacto con nuestros sentidos, el explorar situaciones de relajación, para que esto pueda brindar más herramientas de mejoría. Preguntar acerca de factores de estrés psicosocial en curso, si hay alguna situación que se haya complicado, o si igualmente se está dando cumplimiento y respuesta a los medicamentos que se pudieran iniciar, o si tuvo la necesidad de iniciar algún medicamento. Si ha estado en contacto con el consumo de sustancias, siempre hay que preguntarlo, y también si aparecen complicaciones como ideación suicida, consumo de sustancias, o si a través de esto ha habido alguna situación relacionada con la violencia, y brindar siempre psicoeducación. Y con
esto vamos a terminar el módulo de orientación sobre trastorno por estrés postraumático. Insisto, es un módulo de orientación que abre una cadena de capacitación continua. Esta cadena de capacitación continua la vamos a seguir también a través de nuestros seminarios permanentes, a los cuales les invitamos de manera cordial. Agradezco su interés en toda esta formación y nos estamos viendo en las siguientes presentaciones.